Wow, that is so cool. So dress me up. John Lichinsky acaba de salir en libertad tras su tercera estadía en prisión. Desde pequeño se sintió fascinado por el lado oscuro de la vida. Durante 8 años, John fue trasladado en una camioneta que transportaba un enorme cheque con las ganancias de la lotería, pero jamás pudo cobrarlo. El juez corrupto afirmó que la sociedad debía protegerse de basura tan despreciable como él y lo condenó a 7 años de reclusión, siendo aún menor de edad. Así fue como el sistema terminó por transformar a John en un delincuente sin esperanza. A los 18 años, intentó asaltar a unos carteros, pero disparó toda el arma cuando decidió amedrentarlos. Fue condenado a 4 años más y si volvía a caer por algún delito tonto, pasaría el resto de su vida tras las rejas. Pasaron 6 meses después de cumplir esa condena y el juez lo envió nuevamente a prisión por robo de vehículo. Tras obtener la libertad, el muchacho decidió que lo primero sería vengarse de los jueces, aunque el problema era que el anciano había muerto apenas 3 días antes. Furioso, descargó su rabia disparando a una cabina telefónica y luego en un bar se topó con un artículo sobre el hijo del juez Biderman. Parecía que John por fin había encontrado su oportunidad. Tal vez no se trataba del juez, pero podría hacerle la vida imposible a su descendiente. El exconvicto irrumpió en un evento donde el joven daba un discurso. Allí robó algunas monedas, vació su inhalador e incluso escupió 2 veces en su café. Nelson resultó ser un arrogante idiota, derrochador y acostumbrado a gritarles a los directivos del fondo de su padre. John lo siguió de cerca y observó cómo el asmático Nelson corría desesperado tratando de usar el inhalador vacío. Preso del pánico, se lanzó hacia una farmacia buscando uno nuevo, derribando los estantes. Un ladrón insultaba al dueño del local, mientras un adicto se lamentaba por su esposa. El farmacéutico finalmente halló un inhalador, pero al ver que John esperaba en el automóvil, pensaron que era su cómplice, y la familia sacó un arma para defenderse. Entonces John disparó al aire para confundirlos y la mujer también respondió al fuego. Todo aquello quedó registrado por las cámaras de seguridad, lo que llevó a John directo a la comisaría, donde intentó llamar a los directivos, pero le respondieron que esta vez no habría salida, debía afrontar las consecuencias. Nelson, soberbio, se presentó ante los tribunales acompañado de su abogado, donde también estaba John, decidido a cobrar venganza del hijo del juez que arruinó su existencia. Con tono altivo, John dijo: «Todo esto es un malentendido, pero como eres mujer no lo comprenderás. Solo suéltame y nada pasará. Según la ley, su destino quedará en manos del tribunal». Los miembros del jurado son unos completos incompetentes, según su opinión. Si esto avanzara de manera correcta, se percatarían a través de las cámaras de seguridad de que no he cometido ningún delito, a menos que sean ancianos y no distingan lo que realmente ocurrió. Poco después, los veteranos se dan cuenta de que todo fue premeditado, y tras varios discursos, deciden que él es culpable. Su defensor legal sale en su auxilio, pero ni siquiera él pudo manejar ese caso. Finalmente, el tribunal declaró a Nelson culpable de intento de hurto, y fue sentenciado a cumplir entre 3 y 5 años en prisión. John imagina cómo Biderman será humillado y maltratado constantemente en la cárcel, pero, por algún motivo, no experimenta satisfacción. No desea lastimar personalmente al adinerado, y cuando 2 agentes encubiertos se le acercaron para comprar marihuana, fingió no verlos y, por su propia decisión, regresó a prisión. Estaba decidido a vengarse de ese tal Biderman. Su propósito principal era negociar con el juez acerca del lapso de condena, y pactaron de 3 a 5 años, solo que John solicitó expresamente cumplir su pena en Rosebar. Incluso logró abordar el mismo autobús que Nelson e inmediatamente se puso en marcha. John invita al mayor a preguntar por una celda, y Nelson le agradece. Así es como se tratan entre los reclusos. Los delincuentes lo recibieron, por decirlo de manera moderada. Al poco tiempo, arribó un nuevo grupo de internos. Saludarán al director del penal, Warden, quien pide que levante la mano a aquel que sea inocente, prometiendo que será liberado de inmediato. Él mismo levantó la mano y enseguida recibió una puñalada en el abdomen. Si alguien tiene alguna reclamación, vale la pena plasmarla en papel, luego enrollarla en forma de tubo y pegarla en su celda. Ese era el consejo para los recién llegados. John ya conocía a los guardias del lugar y sobornó a uno para que lo ubicaran en la misma celda que Biderman. Nelson avanza por el pasillo, atemorizado por los asesinos y ladrones que le gritan insultos. Finalmente llega a su celda, una habitación de apenas 2 metros cuadrados. Johnny se sienta en el suelo y rompe en llanto de inmediato. Le advirtió que se calmara antes de que los demás lo notaran, de lo contrario no sobreviviría hasta la próxima semana. Johnny le exigió a su compañero de celda que le mostrara su sonrisa salvaje, pero Nelson solo frunció el rostro como si estuviera estreñido. Los presos en Estados Unidos cuestan alrededor de $54 diarios por persona, lo que equivale a 75 millones al día, es decir, 28.000 millones anuales. Sería más sencillo simplemente permitirles robar radios de autos, comentó John con ironía. En la cafetería advirtió a Nelson sobre Leonard,
uno de los reclusos más influyentes, e indicó que cuando Leonard llegara, debía levantarse de la mesa. Pero justo en ese instante, Leonard asesinó a uno de los presos. Fue agredido por el alcaide Shanahan, quien le preguntó a John quién había sido el responsable. John señaló de inmediato a Leonard, pero más tarde, en la celda, le explicó que en prisión no se debe delatar a los demás. Otra cosa curiosa dentro del penal era la ducha, donde un sujeto enorme, Barry, notó al atractivo novato y empezó a acercarse a él. Sin embargo, John le advirtió a todos que Nelson era su chico y amenazó a otro reo con abrirle la cara si intentaba acercársele. Nelson se mostró agradecido, aunque tuvo que apartarlo para evitar mayores problemas. No obstante, según el suboficial, nada podía hacerse sin dinero, ya que todos los recursos de Biederman estaban en una cuenta a la que él ya no tenía acceso, pues el presidente del fondo había sido destituido mientras él estaba encarcelado. John sobornó a un interno para que golpeara constantemente a Nelson en el rostro. Aparte de eso, el mismo recluso empezó a ponerle basura en la comida, provocando que Nelson tuviera pesadillas una y otra vez. Aún así, John no consiguió librarse del sujeto corpulento, quien seguía invitándolo a las duchas con su patito de goma. Para colmo, él mismo no se ayudaba, ya que durante las rutinas de ejercicio practicaba yoga, lo que le valió un puñetazo de bienvenida. Pese a todo, seguía confiando en John, y ambos conversaban mientras contaban los días para recuperar la libertad. Sin embargo, esa tarde, un preso estaba impaciente y dispuesto a comprar a Nelson a cualquier costo. El delincuente aceptó. Shanahan llamó a John para que saliera a recoger los desechos y dejara su celda. Nelson fue llevado con una bolsa en la cabeza y arrastrado hasta una habitación donde ya ardían velas y colgaban guirnaldas. Allí lo siguió Barry, quien le ofreció relajarse y beber un poco del Wens que tenía. Sin embargo, al llevarlo al baño, Nelson imaginó de inmediato un cuchillo en la garganta de su anfitrión cuando éste le mintió diciéndole que no estaba gordo. El preso detestaba las mentiras y luego le explicó que desde ese momento Nelson era de su propiedad y debía complacerlo, aunque no tenía prisa por iniciarlo. Barry deseaba que Nelson lo besara en el alma, y ambos se rozaron las narices. Barry, un romántico empedernido, no planeaba lanzarse enseguida sobre su chico blanco, sino cuidarlo primero. Nelson escribió una carta a un amigo por correspondencia, lo cual enfureció a uno de los reos nazis. Leonard, que acababa de salir del aislamiento, fue informado por Johnny de que varios presos ya estaban apostando por quién vencería, si Leonard o Nelson. Nelson, ingenuo, se acercó a disculparse con Leonard por lo ocurrido, pero en ese instante recibió una puñalada de tenedor en la pierna y luego otra. Leonard también se enfureció porque su padre era igual que Nelson y confesó que había matado a su propio padre del mismo modo en que planeaba acabar con Nelson. Mientras tanto, Barry proseguía su relación sentimental con John. El chambelán se ocultaba de Linda dentro del cárter, mientras John se colocaba detrás de Nelson y le propinaba un golpe en el rostro al alcaide. El plan dio resultado, pero solo en teoría, ya que desconocían cuánto tiempo había transcurrido. Nelson comenzó a experimentar visiones y delirios durante 2 jornadas. Decidió que ya había tenido bastante y se dirigió a la farmacia del barrio, donde pidió al dependiente algo que pudiera acabar con su vida. El comerciante le ofreció un desinfectante y una jeringuilla. Nelson compartió sus pensamientos con un compañero, confesándole que soñaba con alinear a esos idiotas y amputarles los miembros. Mientras tanto, el hijo del sirviente leyó la misiva de Nelson frente a toda la clase. De forma imprevista, Leonard visitó la celda de Nelson y lo empapó con gasolina, quejándose de que no era judío, lo que significaba que no sería tan sencillo incinerarlo. Nelson, atónito, se defendió con fiereza y desfiguró el rostro de su atacante. De repente, se le cayó la jeringuilla llena de limpiador, y Leonard, al notarlo, creyó que era más resistente y se inyectó el químico. Cayó desplomado al instante. Para sorpresa de todos, Lupi Khan arrastró el cadáver del líder Nugget por el pasillo, pero lo más impactante fue ver a Johnny, quien evidentemente no tenía eso previsto. Desde aquel día en la prisión, todo cambió para Nelson. Desde entonces, se convirtió en el protegido de la Hermandad Blanca, y Biberman asumió el papel de su padrino. Sin embargo, Nelson no podía dominar lealmente a nadie, pues los asuntos sentimentales seguían siendo un caos. Barry había terminado enamorándose de él en los últimos meses y le dolía que no correspondiera a sus sentimientos. En una ocasión, casi lo estranguló en el baño, impulsado por la vergüenza que sentía hacia él. Nuestro protagonista también se sintió humillado por haber destrozado el corazón de Barry en aquel baño. En ese instante, los demás internos irrumpieron para proteger a su amigo, pero Barry les pidió que no intervinieran. En medio del alboroto, John fue llevado por error a la celda de aislamiento. Cuando salió, notó que Biederman ya estaba reconstruyendo toda la penitenciaría.
e incluso había organizado un musical con los reclusos. John perdió la cordura al observar cómo todo se desarrollaba exactamente como Nelson deseaba. En señal de gratitud, Nelson agradeció a su compañero de celda por haberlo preparado para la vida tras las rejas. Aún así, el plan de revancha de John se vino abajo. Al día siguiente, habría una audiencia sobre la posible libertad anticipada de Biederman. Nelson se alistó para el gran momento, ayudó a su fiel amigo afroamericano, y John entró en la celda para entregarle a Nelson un obsequio de despedida: una lata de refresco. Le deseó éxito en la comparecencia de Biederman. Pero él ya no era tan ingenuo, y advirtió que estaba desbloqueada. No obstante, su compañero de celda aparentó estar ofendido por la desconfianza de su amigo y por todo lo que habían vivido juntos. Y para demostrar que seguían siendo aliados, él bebió de la lata primero. Un instante después, se desvaneció. John vomitó lo ingerido en el baño y, junto con su cómplice, trasladó el cuerpo de Nelson a otro lugar. A la mañana siguiente, la comisión le preguntó a Nelson si estaba preparado para reinsertarse en la sociedad. Por supuesto, respondió afirmativamente, sin percatarse de que tenía grabada en la frente la frase «Poder Blanco». Como consecuencia, le negaron la libertad. Nelson reaccionó de inmediato atacando a su compañero de celda con rabia, y durante la pelea finalmente confesó que todo estaba relacionado con su padre, el juez. El alcaide Shanahan se ofendió porque se había organizado una pelea sin su autorización, así que propuso resolverlo el viernes en el patio mediante un combate a muerte. El perdedor moriría, y el vencedor sería ejecutado por el propio Shanahan. Para que los reclusos locales no perdieran el tiempo, todos dejaron que Shanahan se encargara del asunto. Los presos no solo apostaron sobre si alguien acabaría con el cráneo roto o perdería una oreja de un mordisco, sino también quién saldría victorioso. A Biederman lo visitó Barry, y la comisión concluyó que él ya se había reformado, todo gracias a Nelson. Así que, por haberlo ayudado a salir de prisión, le pide que le devuelva el favor. Le revela que ocurrirá un incidente dentro del penal, en el cual solo debe acudir al director para gestionar su traslado, pues ahora es su hijo adoptivo. Una vez hecho eso, debe obtener 2 bolsas para cadáveres con sistema de ventilación, y cumplir todo sin hacer preguntas. Nelson tenía una ocurrencia en mente. Contactó a Dwayne y le comentó que si continuaba encarcelado, entregaría la administración del patrimonio a su hijo. Según la misiva, él gestionaría su liberación para que obtuviera toda su riqueza. El responsable de la oficina de su asesor también estaba al tanto de los arreglos para el combate mortal, y apostó $50 por el principiante. Así que el viernes los peleadores ingresaron al comedor entre los gritos y vítores de los reclusos. Las normas eran claras: quien falleciera primero, perdería. Nelson extrajo un destornillador, pero su contrincante estaba incluso mejor preparado. Una navaja salió disparada hacia uno de los espectadores, y la segunda se partió contra un chaleco antibalas improvisado que portaba Nelson. No obstante, dejaron la herramienta principal, una jeringa repleta de líquidos coloridos. Nelson asestó el golpe definitivo, pero también resultó herido. Shanahan declaró el empate y ordenó dispersar al público. «Están muertos», dijo, «así que retírenlos antes de que empiecen a apestar». Biederman fue sepultado, y el único beneficiario era su hijo adoptivo, quien recibió $8 millones al salir del cementerio. Barry tomó una pala y cavó de noche para rescatar a su padrastro. Antes de eso, en la botica, Nelson había encargado una fórmula especial que lo sumiría en un coma, y Barry sobornó al médico forense. Nelson ya planeaba marcharse, pero Barry le recordó a Bugle Boy, quien había salvado a John. De no haber sido por eso, jamás se habrían conocido. Antiguos rivales permanecieron apartados durante un año. Barry y Nelson abrieron una cava llamada Patito, aunque no atrajo la atención de ningún crítico. A nadie le agradaba su vino, ni siquiera a ellos mismos. John y un grupo de exreclusos trabajaban en la bodega, y aunque prometieron esforzarse al máximo, nadie valoraba el vino, que tenía un desagradable gusto a amoníaco. Más videos interesantes en pantalla. Disfruta.